Listo, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este domingo de reunión, de celebración. Hoy continuamos con la serie de Mateo 24. Estamos estudiando el capítulo de Mateo 24. Estamos reflexionándolo por partes, por versículos, ¿cierto? Estamos estudiándolo de una manera juiciosa. Ojalá, si usted en algún momento de su tiempo puede sacar un espacio y seguir estudiando lo que aquí estamos aprendiendo y seguir repasándolo, o si puede ir ahondando en él, tal vez el Señor le siga hablando, porque es importante que este discurso apocalíptico que el Señor Jesús da en Mateo 24 lo estemos reflexionando constantemente, porque simplemente es una parte trascendental para la vida del ser humano, supremamente trascendental el hecho de que hoy nosotros estamos en el periodo de la gracia. Como estamos en el periodo de la gracia, hablábamos de que a nuestra forma de ver la palabra, de entender lo que el Señor está enseñando a través de ella, pues la iglesia hoy vive un tiempo de privilegio, el hecho de estar bajo la gracia y entender que la iglesia va a ser arrebatada y no va a tener que ver, no va a tener que sufrir la gran tribulación, ¿cierto? Hay otras personas, hay otras congregaciones de sana doctrina que creen que sí que la iglesia sí va a vivir la gran tribulación, otros dirán que es al medio, otros dirán que después, pero eso solamente es al final una especulación, no nos hace enemigos eso. Pero creemos acá que no vamos a ver la gran tribulación, pero la iglesia no la va a ver. Entonces el Señor Jesús en Mateo 24, en la porción que hoy vamos a leer, Él continúa con ese sermón apocalíptico, ese sermón del fin de los tiempos, y en los versículos que hoy vamos a ver, Él sigue hablándonos de esas características del fin del mundo, ¿sí? El cual es un periodo que usted y yo conocemos, que corresponde a lo que dice la Biblia, que es el tiempo de la gran tribulación. Y ya en los versículos anteriores nosotros habíamos leído algo que el Señor Jesús presentó como características de ese tiempo de gran angustia. Una era que la persecución que se va a desatar en contra de los seguidores de Jesús por parte del anticristo, y del crecimiento, del aumento de la apostasía hasta llegar a esa máxima expresión de pecado con la aparición del falso profeta. Esas dos características que nos daba el Señor en los pasajes anteriores y que son características fundamentales de ese tiempo de la gran angustia. Ahora vamos a continuar con esas otras más características que el Señor continúa dando, con las que vamos a tratar de comprender un poco mejor ese tiempo de aflicción y de juicio que la iglesia no va a atravesar, porque como decía ahora, y como también lo decíamos en enseñanzas anteriores, la iglesia va a ser arrebatada, va a ser llevada al cielo, y por eso no va a haber, pero vamos a leer algo hoy que nos ayude a seguir comprendiendo ese tiempo de gran aflicción, de gran tribulación. Y como estamos en Mateo 24, vamos a ir al pasaje, al verso 13. Vamos a leer el verso 13 hasta el 22. Vamos a leerlo, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, el primer punto que vamos a compartir esta mañana lo hemos llamado un periodo de gran perseverancia para ser salvo. Un periodo de gran perseverancia para ser salvo. Y el primer pasaje, o el primer versículo que arrancamos leyendo, el 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra del original griego que se usa para perseverar es upomeno. Upomeno significa o quiere decir permanecer. En el sentido figurado es sufrir, soportar pruebas, tener fortaleza, estar firme, aguantar, ¿sí? Ser paciente. Eso significa, eso es lo que quiere decir persevere. El que sufra, el que tenga fuerza, el que sea paciente, el que aguante, ¿sí? Ese va a ser salvo. El que se permanezca firme, firme en contra de algo que viene sobre él. Entonces, una de las características propias de ese periodo que conocemos como el periodo de la gran tribulación, el Señor Jesús nos continúa hablando y dice que aquellos que sean salvos tendrán que perseverar aún a riesgo de perder su propia vida, con tal de no negar su fe. Eso es lo que está diciendo este pasaje, ¿sí? Para ese momento, muchas personas que van a desear su salvación y la quieren conservar, ellos tendrán que perseverar en esa fe, no negar su fe a una costa de su propia vida. Por eso, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, este versículo es uno de los más mal utilizados hoy en día en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque lo quieren aplicar a este tiempo, al hoy, al tiempo de la gracia en que usted y yo estamos. Nosotros estamos hoy bajo el tiempo de la gracia, el nuevo pacto. Entonces hacen referencia a que usted como cristiano, como cristiana, tiene que entonces, o tiene la necesidad de esforzarse diariamente para hacer cosas buenas, con el fin de ¿qué? De ser salvo. Por eso usted puede escuchar a muchos cristianos decir: yo no quiero perder mi salvación, yo no voy a perder mi salvación por esto, por aquello, por lo otro. Entonces son personas que creen que su salvación se puede perder, y en muchas iglesias pueden predicar este pasaje aludiendo a eso, ¿no? Haga bien las cosas porque pierde su salvación, sea buen cristiano porque pierde la salvación. Entonces hacen referencia a que para usted ser salvo tiene que esforzarse todos los días. Todos los días. Usted tiene que hacer cosas buenas, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a perder su salvación. Porque resulta que Dios es como usted o como yo, que cuando su hijo se porta mal, usted le quita lo que a él le gusta. Y se la quita por un tiempo, hasta que él se vuelva a portar bien, se la vuelve a dar. No podemos comparar a Dios con nosotros. Dios no hace eso. Si Dios le da la salvación a usted, se la da y no se la va a quitar. Ahora, si usted no es salvo, quiere decir que usted todavía no se ha arrepentido. Usted no puede perder algo que no tiene. Por eso nosotros, al respecto del periodo de gracia en que usted y yo estamos viviendo, el privilegio y esa oportunidad valiosa que tenemos hoy de vivir bajo este periodo de gracia, podemos ver tres características importantes que niegan eso de que hagamos cosas buenas para mantener nuestra salvación, que nos ayuden a perseverar en la salvación. La primera es que Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, esto no es ustedes,
Esto no quiere decir que es que ustedes sean capaces de tenerlo o de crearlo, es simplemente que es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es ¿por qué? Por gracia. Es un regalo otorgado por Dios. Dios no lo da. ¿A quién? ¿A quién se lo da? Al que se arrepintió de sus pecados, al que creyó en Jesús, al que recibió a Jesucristo como su único Señor y Salvador y se apartó del pecado. A ese Dios le da el regalo de la salvación. No tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación, porque si dependiera de algo que usted y yo tuviéramos que hacer para ganar la salvación, nunca nos la haríamos a ganar. Por eso Dios nos la regala, porque Él sabe que estamos incapacitados para ganar. La segunda característica, en el siguiente verso del 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ya que usted y yo somos salvos por la fe en Cristo, sin necesidad de hacer nada para ganárnosla, porque no teníamos ni méritos, ni capacidades para hacerlo. Pero ahora usted y yo que somos salvos, hacemos obras como resultado de esa salvación. No hacemos obras para salvarnos, las hacemos porque somos salvos. ¿Sí? Las hacemos porque somos salvos. Usted y yo hemos sido llamados a hacer esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, con el fin de que demos un testimonio visible de lo que Dios o de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Todas esas obras de piedad, de misericordia, todo eso que hacemos bueno por el prójimo, y todo eso que usted y yo demostramos a la hora de hacer algo por esa salvación que hemos tenido, es un testimonio visible de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces no estamos perseverando para ser salvos, estamos perseverando porque fuimos salvos, ya somos salvos, seguimos trabajando, seguimos esforzándonos cada día en ser mejores para el Señor. Ahora, la tercera característica es que la persecución en contra de los cristianos ha bajado demasiado comparado con lo que pasaba en la época de Cristo o después de Cristo. ¿Sí? Cuando los cristianos eran perseguidos, eran encarcelados, eran asesinados, eran martirizados. Eso, aunque en algunas pocas partes se ve, ya no es el común denominador. Hay mucha libertad para ejercer nuestro cristianismo, ¿cierto? Entonces son pocos los países donde ser cristiano ahorita es penalizado con la muerte. Son pocos, si pudiéramos decirlo, son pocos, comparado con el mundo entero que se puede hacer. Se puede salir, hacer actividades, las iglesias funcionan normalmente. Por eso el cristiano, la lucha que tiene en sí, más que con alguien que lo quiera matar por ser cristiano, es con sus propias tentaciones. La lucha que tiene es con sus propias pruebas, con lo que vive a diario, con eso que viene a su vida y que pone en entredicho su fe, lo que pone en entredicho su compromiso cristiano. No tiene ese tipo de persecuciones en los que la vida se ve amenazada. Gracias a Dios no vivimos eso acá, ¿cierto? No vivimos ese terror por mantener nuestra fe. No nos están amenazando, no están yendo a nuestras casas a tumbar la puerta y a sacarnos en rastas para llevarnos a una cárcel por ser cristianos. Eso no lo estamos viviendo. Ahora, el periodo de la gran tribulación sí se va a caracterizar por la persecución que el anticristo va a levantar en contra de aquellos que mantengan su fe en Jesús, y que ellos van a pagar con sus vidas por el hecho de permanecer firmes en su convicción. Por eso no podemos utilizar el pasaje del verso 13 para hablar de perseverar para ser salvos, porque eso está en el contexto, ese pasaje en el contexto de la gran tribulación, del fin de los tiempos, donde sí va a haber
una gran persecución y donde las personas sí tendrán que perseverar para ser salvos, tendrán que resistir, sufrir, aguantar, ¿cierto? Que es lo que se quiere decir la palabra perseverar. Por eso en Apocalipsis se presentan aquellos que fueron decapitados por el anticristo por haberse mantenido firmes en su fe. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Son los 1000 años de reinar en Cristo cuando viene, 1000 años literales. Entonces, por eso ese periodo de la gran tribulación se caracteriza por ser el tiempo donde esos que quieren salvarse de la condenación eterna, esos que quieren permanecer en su fe y ser salvos, van a creer en Jesús, van a perseverar en su fe, van a permanecer firmes en sus convicciones, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio del sacrificio, en medio de la violencia que se levanta en contra de ellos. Incluso viendo cómo puedan morir sus amigos, sus familiares y ellos mismos. Por eso usted y yo que estamos en este periodo de gracia, debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando de ser salvos hoy que creemos en Jesús, hoy que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y que por eso Dios nos ha prometido librarnos de ese tiempo de gran tribulación a través del rapto de la iglesia. Lo importante es decirle a la gente: venga, arrepiéntase, acepte a Jesús hoy, ¿no? Porque tal vez muchos se van a salvar en ese último tiempo, pero el precio y el sufrimiento que van a tener que vivir va a ser muy alto. Deberíamos de no ser tan testarudos. El ser humano es muy terco, ¿cierto? El ser humano siempre está procrastinando todo. Y una de las cosas que más procrastina el hombre es acercarse al Señor o permitir que el Señor venga a su vida. Dice: no, ahorita estoy muy ocupado, más adelante cuando termine este proyecto, no, más adelante cuando me gradúe de tal cosa, no, más adelante cuando tenga tanta edad, no, más adelante cuando deje de vivir esto, deje de vivir aquello. Están aplazando algo que tal vez no les dé el tiempo que ellos pretenden tener, ¿cierto? Y decirle a las personas que usted y yo conocemos hoy, decirles: arrepiéntase, busque el Señor, acepte a Cristo en su corazón, es nuestra obligación. El segundo punto es un periodo donde el Evangelio llegará a todo el mundo. Verso 14, Mateo 24, dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es otro versículo también mal usado, mal aplicado. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero en muchas partes, en muchos lugares de iglesias cristianas, pastores o personas que predican usan este versículo para afirmar que va a llegar un momento en que el Evangelio se va a propagar de tal manera que va a llegar a todos los rincones del mundo, y como consecuencia de esa predicación entonces va a venir un gran avivamiento, ¿sí? Entonces en ese gran avivamiento muchas personas van a venir a los pies del Señor y se van a arrepentir. Ahora, aquí hay una falla en su lógica. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque de acuerdo a lo que estamos leyendo en Mateo 24, al final de los tiempos no va a venir un gran avivamiento, lo que va a venir es un periodo de gran apostasía. Es decir, muchas personas van a volver atrás. Unas que ya conocían del Señor van a volver atrás, y los que no conocían a Dios van a empeorar su condición espiritual. Al final esa gran apostasía terminará con la aparición del falso profeta.
¿sí? Como lo hemos leído el domingo pasado. Entonces no es cierto que vaya a haber un gran avivamiento para los últimos tiempos. Va a haber un gran periodo de apostasía. El Evangelio se va a predicar, el Evangelio sí se va a tratar de llevar a todo el mundo, pero no va a generar un gran avivamiento. Lo segundo es que este versículo, como hablamos ahorita, está en medio de un contexto del fin del mundo, en medio del contexto del fin del tiempo. Y por eso cuando siempre hablamos, desde hace rato, venimos hablando de que según la interpretación bíblica, que nos enseña que cuando estamos leyendo un pasaje debemos entender muy bien el significado de los versículos en tanto su contexto gramatical, histórico y contextual en el que se escribió. ¿Dónde, cómo, cuándo, quién, para quién, por qué? Entonces ese versículo es aplicable para el periodo de la gran tribulación, no para ahora. No para ahora. Hay muchas personas dentro de la esfera cristiana que están esperando un gran avivamiento. ¿Sí? Ellos creen que va a haber un momento en el que se va a levantar un gran avivamiento y van a haber cosas impresionantes de gente convirtiéndose a Cristo por todo el mundo, pero eso no va a pasar así. No va a suceder de esa forma. En ese sentido, como decimos, aplica solo para el tiempo de la gran tribulación, no para este tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Ahora, decimos que se va a predicar el Evangelio, porque con eso no estamos contradiciendo lo que dice la Biblia, que se predicará, sí, este Evangelio será predicado por todo el mundo, pero ¿quiénes son entonces los que van a predicar el Evangelio en todo el mundo? ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben quiénes son? Digan sí, venga. ¿Sí o no? ¿Conocen? ¿Saben quiénes son? ¿No? ¿No se acuerdan o no? Bueno, cuando usted y yo revisamos el libro del Apocalipsis, nos damos cuenta de que Dios va a levantar a 144,000 sellados de las tribus de Israel. Estos son los que van a dar testimonio del Hijo de Dios en ese periodo de tribulación. Ahora, no es como dicen los testigos de Jehová que ellos son los 144,000, ¿no? No son hombres y mujeres de las tribus de Israel que están diseminados por todo el mundo en este momento. Dice Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, estos 144,000 sellados serán hombres intachables, vírgenes, ¿sí? Según lo que dice la Escritura. Y también estarán allí presentes los dos testigos de Cristo en ese periodo de persecución. Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Apocalipsis 14, verso 1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿qué? 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces estos 144,000 son hombres especiales, nombres especiales para Dios, ¿sí? O sea, que son vírgenes, que no se han contaminado, que no hay en su boca mentira, que son sin mancha delante de Dios y del trono de Dios. Por eso se espera que a través de ellos y del testimonio que ellos dan de Cristo, ese evangelio entonces sí llegue a muchas personas, aún en ese periodo del fin del mundo, aún en ese tiempo final. Pero es a través de esos 144,000
que va a llegar a todo el mundo, a lo que falta de todo el mundo, ese evangelio. Ahora, con ellos también los dos testigos van a dar testimonio de la verdad de Cristo. Apocalipsis 11, 3, 6. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, de esa manera, el evangelio se va a predicar y va a ser escuchado, va a ser atendido y va a ser recibido por aquellos que para ese tiempo van a recibir al Señor, aún en el tiempo del fin, en el tiempo de reposición, ¿sí? La última oportunidad tal vez que Dios va a dar al hombre. Eso muestra la misericordia de Dios, ¿sí o no? Porque tal vez Dios pudiera haber determinado el fin del tiempo antes, y el que se quedó allí perdió, pero aún en ese último tiempo, en ese espacio tan pequeño y tan difícil, Dios va a darle oportunidad al hombre todavía de que se vuelva a él. Es algo que el ser humano todavía no quiere comprender. El ser humano no comprende la grandeza de la misericordia de Dios, porque eso solamente lo hace alguien misericordioso. Cuando usted y yo estamos cansados de una situación en que llega un momento en que usted dice ya no más, no lo soporto esto más, hasta aquí llegué. Eso pasa con nosotros, pero con Dios no. Dios pudo haber hecho eso hace miles de años, porque desde hace miles de años el hombre no cambia. Desde hace miles de años el hombre continúa en su terquedad, en su falta de respeto hacia Dios, en su desobediencia, en su rebeldía, queriendo hacer las cosas a su propia manera, de tal forma que ni siquiera quieren recibir el Evangelio. Porque cuántas personas cuando usted habla de Dios le dicen a usted, oiga, no, es interesante el tema, venga, siéntese aquí, cuéntenme. O venga, no, ahorita no tengo tiempo, pero vaya hoy a mi casa por la tarde y hablamos de eso que me interesa. Pero si usted le habla a una persona de un chisme, de algo que le pasó a fulanito, de algo que está pasando en tal parte, ahí sí están atentos a todo lo que usted le pueda contar. Pero cuando usted les quiere hablar de Dios, de algo que es trascendental para la vida de ellos, entonces cierran sus oídos y se hacen como que sí te escuchan, pero no te están poniendo atención, y te cambian el tema y empiezan a que no, bueno, listo, haga, yo voy, y más bien te dejo porque estoy ocupado, y afán, cualquier excusa saca, porque no quieren escuchar. Hay muchas personas que hoy no han escuchado el Evangelio porque están cerrados a él por culpa de una doctrina X o por su incredulidad. Nosotros conocemos algo que se llama la ventana 1040. La ventana 1040. La ventana 1040 es un espacio del búsquela, yo iré a buscar el imagen. Es un espacio de tierra del planeta que está entre el grado 10 y el grado 40, en donde el mensaje de Dios prácticamente no ha llegado. ¿Okay? No ha llegado. Quiero mostrarlo porque es una forma un poco más visual, para entenderlo un poquito mejor. Voy a mostrarse.
Entonces, en esta ventana 1040, la parte que está sombreada, son los países en los que actualmente el mensaje de Dios no ha llegado. Son 2/3 de la población mundial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Más de 3.2 billones de personas viven en lo que se conoce como la ventana 1040. El 95% de las personas que viven en la ventana 1040 nunca han oído el Evangelio. Nunca. No conocen la Biblia, no saben que existe, no saben nada, absolutamente nada del Evangelio. Esto corresponde al norte de África, de la parte del Medio Oriente, la parte oriental hasta China. ¿Sí? Son una gran cantidad de países y de personas a las cuales el Evangelio no ha llegado. Le llaman ventana porque es una digamos que el espacio es rectangular. Y esta ventana de 40 también ha sido conocida, también la han llamado el cinturón resistente. Entonces, está ahí entre África y el este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. Es un espacio geográfico en que se encuentran los países, en esos países los grupos más grandes de musulmanes, hindúes y budistas. Billones de almas espiritualmente empobrecidas que necesitan conocer el Evangelio. Es una gran cantidad de personas las que están allí en ese espacio del planeta. ¿Sí? Ahora, muchas de estas personas no han sido alcanzadas por el mensaje del Evangelio. A este lugar, o a estos lugares mejor dicho, es donde siempre durante mucho tiempo la iglesia ha llevado a cabo misiones para llegar a los no alcanzados. ¿Sí? Misiones, donde van hombres, mujeres, misioneros de diferentes denominaciones cristianas que allí sí han arriesgado sus vidas. Muchos han sido asesinados, secuestrados, les ha tocado huir, no han visto el resultado de su predicación, no han visto el resultado de su trabajo, no han habido frutos, porque las personas allí no quieren recibir el Evangelio. A los que le pueden llegar, ¿no? Porque hay una gran cantidad de las que todavía no han podido alcanzar. Ahora, como consecuencia de la predicación de los 144.000 y de los 2 testigos, muchos de esta zona serán salvos. ¿Sí? Muchos de esta zona vendrán a los pies de Jesús, tal y como Juan nos lo relata en una de sus visiones en el Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y esta es la parte que tenemos que poner atención, que es a lo que se refiere la ventana 40. De todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Cuando está hablando de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, está yendo hasta lo que muchos países de esa ventana 1040 se conocen como pueblos que tienen su propio dialecto, su propio idioma, que no lo hablan en todo el mundo. ¿Sí? Va, digamos, como hasta lo más mínimo. Ahora, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Verso 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Estos son el fruto de la predicación de esos 144.000 y de los 2 testigos. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, esta gran multitud que Juan ve allí
Él la ve de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ellos han lavado su ropa, es decir, ellos han sido transformados, cambiados, ellos se arrepintieron, ellos reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador en el último momento, en el último momento de oportunidad lo lograron hacer. ¿Por qué? Porque ellos creyeron al mensaje de los 144.000 los testigos. Entonces, en medio de esa gran tribulación, aun cuando ellos hubieran muerto decapitados, murieron creyendo y confesando el nombre de Jesús. ¿Sí? Murieron parados en la raya, como dicen por ahí, donde les van a decir: niegue a Jesús, no lo niego, muere. Niegue a Jesús, no lo niego, muere. Es ahí en ese momento en que estas personas son las que ahora Juan ve en esa visión. ¿Sí? Entonces el Señor nos muestra a través de esta visión que le da a Juan, nos muestra que aún en ese tiempo de dolor, de persecución, de tribulación, el Señor va a seguir llamando al hombre al arrepentimiento, va a seguir llamando al hombre a la salvación en medio de todo eso, ¿cierto? A través de Jesús. Entonces, va a ser un tiempo complicado, va a ser un tiempo difícil, pero que aún en medio de esa dificultad el Señor todavía tenía almas para rescatar. Y seguramente esas almas están guardadas para ese tiempo, para ese momento. Si fue voluntad de Dios que salvaran en esa época, no. Ahora, el tercer punto que les quiero compartir es un periodo de gran angustia para Israel. Es el tercer punto. Periodo de gran angustia para Israel, Mateo 24, versos 15, seguimos del 15 y vamos hasta el 22. Ahí está hablando Jesús. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están o de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el tiempo del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces dice el pasaje: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahí principalmente lo que nos quiere decir esa parte del pasaje de abominación desoladora, está hablando Jesús de lo que para él es la máxima profanación del templo judío. ¿Sí? La máxima profanación del templo judío. El establecimiento tal vez de una imagen idólatra en el mismo lugar santo. Lo que va a traer entonces como resultado un inevitable juicio de Dios al pueblo. ¿Sí? Es la abominación que trae desolación. La desolación viene como resultado de la abominación. Una imagen idólatra que se pone en el lugar santo, ¿no? Que profana el templo judío. Ahora, en el vocabulario del judaísmo de ese momento en que Jesús está hablando, una abominación era forma especialmente de algo que era ofensivo, como la idolatría, para la fe judía. ¿Sí? Porque ellos, por todo lo que ya el Señor les había enseñado, el mandamiento de la idolatría era algo que ellos detestaban y era algo que practicaban todos los pueblos alrededor de Israel. Entonces Jesús describió una forma de idolatría en el lugar santo, que con ella viene entonces una gran destrucción, o sea, desolación. Dice un comentarista bíblico: el sacrilegio desolador es una interpretación literal griega de la frase una abominación. En el idioma del Antiguo Testamento es una grave idólatra a la verdadera adoración a Dios. Entonces la abominación desoladora se trata entonces de algún tipo de imagen del anticristo,
¿cierto? Puesta sobre el templo mismo. Es el templo que hoy hay allá en Israel. Y que va a ser la señal decisiva del final del tiempo. Allá arrancó. Eso significa que en su mayoría las predicciones de Jesús de Mateo 24 no se han cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Para muchas personas la palabra de tiempos finales de Jesús de Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo por parte del Imperio Romano. ¿Ya? Ahí hubo desolación, ahí hubo destrucción, ahí acabaron con todo el mundo, mataron mucha gente, pero aunque eso era, digamos, como un presagio, ¿sí? Eso fue un cumplimiento más de presagio de lo que iba a suceder, incluso aun cuando se estaba o se iba a vivir para esa época la profanación del templo de los judíos, porque el que profanó el templo fue Antíoco Epifanes, y ese era un preludio, un presagio de algo que iba a pasar al final de los tiempos. Entonces muchos toman estos pasajes diciendo que todas las palabras de Jesús se cumplieron en ese tiempo, ¿ya? Porque está hablándole a judíos. Sin embargo, no todas se cumplieron en ese tiempo, no todas. Y todo lo que se cumplió era más como una señal de lo que va a pasar al final de los tiempos. Entonces algunos dicen, no, es que eso ya pasó, eso pasó en el 70 después de Cristo, ya sucedió, eso no va a pasar ahora. Pero sí va a suceder, eso que pasó, lo que Jesús dijo, y que en parte se ve reflejado en el año 70, es una señal de lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque el mismo pasaje nos dice que va a haber una tribulación la cual no ha habido antes, ni habrá. Y después del 70, después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruye y toma a Jerusalén, después de eso han habido grandes intervenciones de países sobre otros que han sido de destrucciones mucho mayores y donde han muerto mucho más personas. Por ejemplo, lo que el holocausto nazi mató muchas más personas de lo que pasó allí en Jerusalén, en el templo. Lo que pasó después en ¿qué otra guerra ponemos? Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de guerras que han sucedido han sido mayores de lo que pasó allí. Pero lo que habla para la palabra aquí es que no ha habido ni habrá otra vez. Eso deja sin piso lo que algunos dicen que eso ya pasó. Entonces, finalmente este periodo se va a caracterizar por ser un tiempo de gran angustia para Israel. El pasaje está escrito para judíos. Este pasaje está escrito para judíos, Mateo 24. Pero tenemos que recordar lo que hablamos en la semana pasada, que el periodo de la gran tribulación tiene dos propósitos. El primero sí es traer juicio, el juicio de Dios sobre las naciones pecadoras, ¿cierto? Sobre las naciones impías. Pero el segundo propósito es tratar a su pueblo Israel, tratar a Israel, porque Israel rechazó al Mesías, Israel rechazó a Jesús. Y el segundo propósito de este tiempo es que el pueblo Israel reconozca a Jesús como su Mesías, lo reciba. Ese es el segundo propósito de ese tiempo. Entonces, al inicio de la gran tribulación, pues claro, el anticristo va a venir, dice la palabra que se levantará el hombre de pecado. La gran apostasía no vendrá sino hasta cuando se levante el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese anticristo es el que ellos van a recibir como Mesías al principio. Ellos lo van a reconocer a él como Mesías. Ellos van a creer que él es el Mesías que tanto han esperado, pero que él ya vino y que ellos no aceptaron. Entonces él va a hacer un pacto con ellos. Por eso ese pacto va a ser violado a la mitad del periodo de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio. Ese pacto que él establece con el pueblo de Israel, él mismo lo va a romper, y va a empezar entonces otros 3 años y medio de persecución, de asesinatos y de todo este sufrimiento que va a levantar en contra del pueblo judío y de todos los que reconozcan a Jesús. ¿Por qué se rompe el pacto? Dice que haciendo cesar los sacrificios y ofrendas, lo cual nos sugiere que él hizo reconstruir el templo, porque una de las cosas por las cuales
el pueblo judío no reconoció a Jesús, es porque dentro de la profecía dice que que levantará otra vez el templo. Y como Jesús no reconstruyó el templo, porque no se refería a ese templo, no se refería al cuerpo, a él, ¿no? Y ellos no lo entendieron así. Entonces él va a venir y sí va a reconstruir ese templo. Por eso ellos dicen, este sí es. ¿Ya? Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, será en el templo que tal vez va a construir el anticristo, donde él se va a sentar como si fuera Dios. Por eso esa es la abominación. Dice 2 Tesalonicenses, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación. Ahí eso lo está recolectando Pablo, escribiéndose a los tesalonicenses. El anticristo se va a sentar en el lugar santo del templo, haciéndose pasar por Dios, haciéndose creer Dios. Entonces, después de la construcción del templo y de traer esa tan anhelada paz que hoy ellos anhelan en el Medio Oriente, hoy estamos viendo las noticias del sábado que un grupo terrorista atacó a Israel y ya están en una guerra tremenda, está muriendo gente. Hay una paz que está siendo anhelada en esa zona. Y esa paz, entre comillas, la va a traer ¿quién? El anticristo. Por eso él va a engañar a Israel. Y ellos van a creer que él es el Mesías. ¿Sí? Él es el Mesías que ellos tanto han estado esperando y que ignoraron en el momento que vino. Ahora, ¿cómo se van a dar ellos cuenta de que fueron engañados? De que finalmente ese no era el Mesías. Porque después de que lo recibieron, hicieron todo el alboroto y que creyeron que era él, ahorita se dan cuenta que no. Bueno, ellos se dan cuenta por los dos testigos. ¿Sí? De acuerdo al libro Apocalipsis, los dos testigos van a ser asesinados ¿por quién? Por el anticristo. Cuando empiezan a dar el testimonio de la profecía, ellos son asesinados por el anticristo, el cual va a colgar sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, a plena vista de todo el mundo. En todo el mundo van a ver eso. Todo el mundo lo va a ver. Sin embargo, después de 3 días, ellos van a resucitar. ¿Sí? Dice la palabra que entra espíritu de ellos. Y ahí es donde ellos van a confirmar el testimonio y van a desenmascarar al anticristo. Entonces el pueblo se entera y van a decir: wow, la embarramos. Otra vez. ¿Cierto? La primera por no aceptar al que era y la segunda por recibir al que no era. Eso está en Apocalipsis 11, 7 al 13. Si ustedes quieren lo podemos leer. Me da pena que de pronto me alargo más. Ustedes tendrán muchas cosas para hacer ahora. Dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿A quién? A los dos testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres,
y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces, después de esto, Israel va a entender que aquel hombre al que ellos no recibieron que era Jesús era el Mesías, y que aquel hombre al que ellos sí recibieron como el Mesías era un fraude. Se van a dar cuenta que crucificaron a Jesús, al Mesías. ¿Qué es lo que pasa en Hechos cuando Pedro le dice a ellos, ¿no? Y les da el discurso, y al final ellos se componen todos y entonces ahora qué hacemos, qué vamos a hacer? Le dice, arrepéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán qué días son estos en tus manos, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Hablando de Jesús. Entonces, a partir de ese momento, de la gran tribulación, a partir de ese momento que ellos ya reconocen a Dios, el pueblo de Israel, la nación completa, se va a volver a Cristo. Entonces, en consecuencia de eso, el anticristo va a desencadenar una gran persecución muy violenta contra ellos. Y por eso las palabras de Jesús para aquellos que vivan en ese tiempo son las que dice más adelante en el pasaje. Por tanto, cuando a ese lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que él entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa masal, de las que estén encintas y las que tienen aquellos días. Orad pues, que vuestra vida no sea ni invierno ni día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces el que lee entiende. Aquí Jesús, suponiendo, vamos a hacer como una especie de suposición de lo que él dijo, no siendo tan literal como lo está escribiendo aquí el autor. Él va a decir como que no se pierdan esto, que les estoy diciendo, porque si esto no lo entienden ahora, no entenderán otras cosas que van a pasar. ¿Sí? Por eso dice, el que lee, entiende. Cuando habla de la abominación desoladora, no pierdan de vista esto que les estoy diciendo aquí. Si esto no lo logran entender ahora, tal vez lo que viene más adelante tampoco lo vayan a entender. Y por eso es el error de muchos hombres, que tal vez con muy buenas intenciones interpretan mal el significado de lo que quiere decir la abominación desoladora. Y por eso creen que eso ya pasó en el año 70 después de Cristo. Lo están interpretando mal. Tal vez no lo hagan con la intención de engañar a la gente, pero sí están cayendo en un error de interpretación bíblica. Ahora, Jesús advierte qué es lo que usted o la persona en ese momento deben hacer cuando aparezca la abominación desoladora. Él dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló por el dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Él está hablando de huir. Apenas usted vea eso, salga corriendo, váyase. Los que estén en Judea huyen a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y ahí sigue hablando, ay de los que están en cinta, ay de los que estén quedando en aquellos días. Oren para que el día de su vida no sea en invierno ni en día de reposo, es decir, que no los coja o con problemas para poder salir, o relajados pues descansando como desapercibidos, ¿cierto? Cuando él habla de los que estén en Judea, esas advertencias obviamente están dirigidas al pueblo de Israel, porque estamos hablando de que esa persecución se va a dar para el pueblo de Israel en el final del tiempo, la gran tribulación. Esas palabras que dice Judea, azotea, día de reposo, están hablando de un ambiente judío, no están hablando de un ambiente caleño, ¿cierto? ¿No? Que si no iría Cali, ¿cierto? Juanchito, ¿qué más podrían decir ahí?
Feria de Cali, que no lo va a poder ir a la Feria de Cali, ¿no? Está hablando en un ambiente judío, porque ellos guardan su tiempo de reposo, ¿cierto? Están hablando de más o menos cómo son las construcciones allá y del lugar, vean. Entonces el Antiguo Testamento también nos muestra cómo ese tiempo de gran angustia, la gran tribulación para la nación de Israel, y nos muestra que serán perseguidos por el Anticristo. Pero sin embargo, pues Dios los va a librar a ellos aún en ese momento, porque Dios ha librado al pueblo de Israel toda la vida. Toda la vida los ha librado de las invasiones de los filisteos, de los madianitas, de los egipcios, de los asirios, de los sirios, de los romanos. Todo Dios siempre ha librado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sufrido consecuencias, porque siempre han sido desobedientes, han sido tercos, obstinados. Pero al final Dios los rescata, ¿cierto? En la época de jueces, cada tanto tiempo les levantaba un juez. Cada tanto tiempo les levantaba un juez que los liberaba. Entonces, esta vez no va a ser la excepción. Dios va a liberar a su pueblo después de que ellos han sido perseguidos por el Anticristo. Por eso Jeremías 37 dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahí se está refiriendo el pueblo de Israel. Será librado. Ahora, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido antes desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús está diciendo que ese tiempo será tan terrible, ese tiempo de persecución y de tribulación no nos cabe entonces ahorita en la mente, porque no lo ha habido ni lo habrá. Entonces no hay un punto de referencia para medirlo y poder decir cuál es el impacto y las connotaciones que ese tiempo pueda tener. No hay cómo medirlo, porque no lo ha habido ni lo habrá, ni desde el principio del mundo, con todas las cosas malas que han pasado, se podría medir lo que va a haber, porque tampoco va a haber otra cosa mayor que esa después. Entonces, en ese tiempo usted será tan terrible en toda la historia. Por eso cuando pensamos en las terribles guerras que han pasado, plagas, hambres, eventos naturales, todos los genocidios que han habido, asesinatos de grandes grupos de personas, esta es una afirmación de Jesús que nos tiene que poner a pensar a nosotros. Porque cuando Dios derrame su ira sobre el mundo, sobre ese mundo que lo rechaza, entonces eso va a ser una gran y terrible tribulación. En el momento en que Dios ya derrame su ira sobre ese mundo que lo ha rechazado, por eso es que se va a llamar, o se llama, la gran tribulación. Pero esa palabra gran tribulación, esas dos palabras gran tribulación, nosotros todavía nos caen en la mente porque no hay cómo medirlas. Y si a veces vemos cosas que pasan en el mundo, ¿no? Que una inundación, que una avalancha, que un terremoto, y mucha gente cómo sufre, esa gran tribulación, eso no se parece ni un poquito a lo que va a ser la gran tribulación. Por eso los que creen que los eventos de Mateo 24 se cumplieron totalmente o casi totalmente en el año 70 después de Cristo, pues se están encontrando con un problema aquí, una posición que no está bien y que no se puede argumentar, porque la calamidad que sucedió en la época del 70 después de Cristo en Jerusalén no es comparada con la catástrofe que va a vivir el pueblo de Israel en la gran tribulación. Por eso ellos no pueden defender adecuadamente o históricamente esa posición, por lo que no ha pasado. Dice el pasaje en Apocalipsis 12, 13, 17. Ahora, en ese tiempo de gran tribulación, el Señor va a respaldar al pueblo de Israel. Aún en medio de ese tiempo, Él lo va a respaldar, su misericordia va a venir sobre ese pueblo, aún cuando están destruidos, cuando están totalmente destruidos, ¿sí? La última persecución en contra de ellos
va a ser desatada, pero Dios de ellos también los va a librar. Y eso habla en Apocalipsis 12, 13 al 17. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, según vemos en estos versículos, como decimos que Dios todavía en ese tiempo va a respaldar a Israel, vemos que la mujer en este pasaje es símbolo de Israel. Y el dragón, pues, es Satanás, es el diablo. Entonces él va a buscar de todas las maneras a él por haber una ocasión para destruir al pueblo de Israel. Pero en este pasaje leemos cómo el Señor los va a librar del exterminio. Dice que la tierra abre su boca y se traga eso que va a buscar destruir al pueblo, ¿cierto? Y el diablo se enoja de tal manera que va a buscar a todos al resto de la descendencia de ellos para también atacarlos. Entonces el Señor va a librarlos de ese tiempo de exterminio. ¿Qué dice el Señor? Dios les promete que su auxilio va a venir rápido, antes de que la persecución sea peor y sean exterminados totalmente. Antes de que eso suceda, Dios los va a rescatar. Seguramente habrá unos que se van a perder, pero el pueblo siempre va a quedar un remanente, siempre queda un remanente del pueblo de Israel después de cada guerra, después de cada invasión o persecución, siempre se levanta una parte del pueblo, ¿cierto? Que Dios busca. Por eso dice que si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces en ese día, en ese segundo día, en esa segunda vez va a venir el Señor Jesús y va a destruir con la espada de su boca a todos sus enemigos, es decir, con su palabra. Y entonces allí Israel, el pueblo de Israel, se va a alegrar porque serán rescatados de su angustia y se van a cumplir entonces allí las palabras de Jesús que están consignadas en Lucas 13:35. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí ellos van a reconocer todo eso, porque en el tiempo de angustia, en el momento en que ellos ya vieron que prácticamente se acababa cualquier oportunidad, Dios los salvó. Dios los salvó. Entonces, en conclusión, el Señor Jesús en Mateo 24, Él describe ese periodo, o está descrito cómo va a ser el periodo de la gran tribulación. Hemos visto muchas cosas. ¿Qué va a ir pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Qué se va a levantar? ¿Qué va a mostrar? ¿Quién va a aparecer? Luego, ¿quién va a venir también? ¿Qué van a hacer cada esas imágenes que Juan nos describe en Apocalipsis, que también se está viendo algo acá? Ahora, visto desde la perspectiva de lo que le va a pasar a Israel y a los que se conviertan a Cristo en ese tiempo. Eso es lo que nos está mostrando Mateo 24. ¿Sí? La gran tribulación, todo lo que van a sufrir las personas, pero desde el punto de vista de Israel como nación, aceptando a Cristo, y de todas las personas que también en el mundo van a reconocer a Jesús. Ahora, el deseo de Dios no es que esperemos a que todos lleguemos a ese punto. Yo creo que Dios puede tener el deseo de que esas personas, o que muchas personas hoy se conviertan, que puedan escapar a esa terrible persecución, que puedan creer en Jesús, que puedan ser rescatados también, que puedan ser liberados, si se puede decir de esa forma, cuando ocurra el rapto de la iglesia, cuando llegue el arrebatamiento. Yo creo que eso sería lo mejor para todos, pero yo creo que hay algunos que están guardados para ese tiempo, porque si no fuera así, la Biblia no estaría hablando de un tiempo en el que van a haber los que se van a convertir.
No tendría sentido que los dos testigos aparecieran, no se toca predicar en el Evangelio, ¿cierto? Pero habrán unos que están guardados para ese tiempo, pero habrán otros que están guardados para ahora. Y los que están guardados para ahora, que nosotros no los conocemos, son a los que queremos que el mensaje les llegue hoy. Les llegue todos los días y en ese momento que les llegue el mensaje, se arrepienten. Y aprovechen este periodo de gracia que nosotros estamos viviendo, en el que todavía no nos está persiguiendo por creer en Jesús. Tal vez por ahí cualquiera dirá algo, ¿cierto? Una crítica, algún chisme, pero eso es normal. Pero por ahora nadie nos mete a la cárcel porque se da cuenta que somos cristianos y nos van a matar por eso. Y tenemos que andar escondidos. Hoy estamos en un periodo de tiempo en el que podemos compartir el Evangelio sin tener que luchar contra ese tipo de cosas, sino que nuestras luchas son más contra nuestras pruebas, nuestras tentaciones, esas luchas internas que tenemos por las que nos vemos expuestos a diario y que el enemigo utiliza para sacar del propósito. Pero que la gente, que no lleguemos a ese tiempo de tribulación. Amén. Vamos a orar. Dios, en esta mañana te damos gracias una vez más por tu palabra, te damos gracias por lo que nos enseñas cada día, Dios, que nos permite acercarnos más a ti, a reconocer tu autoridad, tu grandeza, tu señorío, tu soberanía. Sabemos por tu palabra que aún en el final de los tiempos, aun cuando el enemigo está actuando, tu soberanía sigue activa sobre los que vas a rescatar, sobre los que vas a guardar para ese último tiempo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias porque hoy estamos aquí, porque hoy nos has permitido venir delante de tu presencia. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, si te ofendemos a diario, si hacemos las cosas que han ido contra tu palabra. Te pedimos que nos guíes a toda verdad, que tu Espíritu fluya en nosotros todo el tiempo, en todo momento, que podamos reflejar el amor de Cristo al mundo, que podamos, Señor, compartir tu palabra al mundo. Colocamos este resto de domingo en tus manos, la semana que iniciamos, la presentamos delante de ti, todas nuestras actividades, planes, proyectos que tenemos en esta semana, Señor, si tu voluntad se cumplirá. Danos la sabiduría para aceptar lo que tengamos que aceptar, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tenemos el martes, seguimos con el tema de las sectas, ¿no? Estamos viendo un tema interesante de secta, los martes a las 7:30, y el tiempo con Dios los sábados, un tiempo de oración de 6 de la mañana a 7 de la mañana, y nuestra celebración dominical a las 9:30, 9:30 presencial. A partir de las 10 se publica a través de Facebook el mensaje. Entonces esperamos que nos podamos ver el próximo domingo o que podamos venir aquí, si Dios lo permite. Bendiciones.